Hola a todos, en este video vamos a recordar acerca de los arreglos. Los arreglos son un tipo de estructura de almacenamiento que nos permite, válgase la redundancia, almacenar valores de un determinado tipo. Consta de dos elementos que es la posición y el contenido en esa posición. En C los arreglos van a iniciar siempre o su índice inicia en 0 y así sucesivamente. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de 5 elementos donde su primer elemento inicia en 0, la posición 0, y la última es la posición 4. Entonces tenemos la posición y en esa posición tenemos un determinado valor. La declaración de un arreglo dentro del lenguaje C nos pide un tipo de dato que puede ser entero, doble, flotante, cadena de caracteres, etc. Después de ese tipo nos pide el nombre. Se sugiere que en los nombres no utilicemos, por ejemplo, palabras reservadas del lenguaje o palabras separadas con espacios o algún símbolo extraño. Posteriormente nos pide el tamaño de ese arreglo que va entre corchetes y ese tamaño del arreglo pues es un valor numérico de tipo entero. Posteriormente aquí el punto y coma. Entonces, bajo esta breve explicación de lo que es un arreglo, vamos a realizar un ejemplo en código. Por aquí ya tengo listo un script o para hacer un script. Entonces me voy a pasar a Visual Studio. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Pues vamos a hacer la declaración de un arreglo de un tamaño en específico y vamos a llevar a cabo la suma de los elementos de ese arreglo. ¿Okay? Vamos a agregar la cabecera de nuestro programa. Vamos a utilizar la librería stdio.h. Voy a agregar mi función principal. ¿Okay? Y vamos a declarar ese arreglo. ¿Okay? Vamos a hacer la declaración de un arreglo de tipo entero. Entonces voy a declarar el tipo, le voy a denominar ARR y aquí en los corchetes yo debo de establecer un tamaño. Para eso pues podemos ponerle directamente un valor, cualquier valor numérico. En este caso yo voy a utilizar una constante, entonces la voy a definir acá arriba a través de la cláusula define. Y aquí la constante la llamo temp y le estoy dando un valor de 5. Esta misma constante la puedo utilizar acá directamente en la declaración. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo declarado mi arreglo. ¿Okay? Ahora, dado que ahí yo estoy declarando un arreglo de tamaño 5 o de 5 elementos, pues necesito algo que me permita ir recorriendo o si quiero recorrer ese arreglo, algo que me permita ir ahí posición por posición. Por ahí recordemos que para eso podemos utilizar un ciclo for, ¿vale? Entonces por aquí vamos a hacer el llenado porque obviamente aquí en la declaración pues es un arreglo vacío, no tiene ningún valor. Entonces vamos a llenar ese arreglo con 5 elementos. Entonces voy a utilizar un ciclo for, ¿ok? Recordemos que el ciclo for se compone de 3 elementos. Una variable de control, que en este caso va a ser la i, obviamente aquí no está declarada, entonces la podemos declarar aquí directamente o en la parte de afuera, aquí aprovechando a lo mejor esta línea de la declaración. ¿Okay? Entonces quitamos esta. Entonces, una variable de control que nos va a ir permitiendo recorrer nuestro arreglo y aquí le estamos inicializando en la primera posición del arreglo que es 0. ¿Okay? Después viene la segunda parte de mi ciclo for que es el componente de la condición, es decir, hasta qué punto va a estar recorriendo este arreglo hasta que la posición i sea menor al tamaño del arreglo. Si se cumple esta condición, mientras sea verdadera, pues se va a ir incrementando esa variable i. Entonces aquí vamos a hacer el llenado de ese arreglo. ¿Okay?
arreglo. Ok, ya tenemos aquí en nuestro ciclo for, incluso aquí podemos mandar un mensajito que diga valor, ok, y queremos que nos ponga la posición de ese valor que vamos a llenar. Entonces podemos aquí utilizar nuestra variable de control, que es la i, okay, es decir, va a mandar el mensaje valor y vamos a llenar esa posición. Okay. Ahora, ¿cómo almacenamos un determinado valor en una posición del arreglo? Podemos utilizar el scanf, donde le vamos a indicar que vamos a almacenar un valor decimal, ¿okay? En donde lo vamos a almacenar en nuestro arreglo, pero dado que el arreglo es un conjunto de valores, le tenemos que indicar la posición. Entonces para eso utilizamos los corchetes y nuestra variable de control, que sigue siendo la variable i. ¿Okay? No nos olvidemos de poner el símbolo de ampersand para reservar ese espacio en memoria. Entonces hasta aquí tenemos el llenado de nuestro arreglo. Si esto lo compilamos y lo ejecutamos, pues aparentemente lo único que nos... A ver, vamos a hacerlo. Entonces vamos a compilar. Uso arreglo, arreglo. No le puse arreglo. Ok, ahí todo muy bien. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice valor 0, ejemplo 10, valor 1, 5, valor 2, 6, valor 3, 8 y valor 4, 10. ¿Okay? Y simplemente eso es lo que hace. Solicita los valores para ir llenando el arreglo, que es lo que hicimos acá. Pero no hace nada más. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos hacer algún cálculo con los elementos de nuestro arreglo, pues podemos aquí modificar entonces nuestro código. Ahora, supongamos que queremos hacer la suma de los elementos que vamos llenando en nuestro arreglo. Entonces aquí, para recordar, vamos a hacer la suma directamente en la función principal y posteriormente la trasladamos a una función. Entonces, para realizar la suma, necesitamos una variable auxiliar que va a ser nuestra variable acumuladora. En este caso la vamos a llamar suma y la vamos a inicializar en 0. Podemos aprovechar este mismo ciclo for, dado que vamos llenando un valor en una determinada posición, pues podemos ir acumulando a la vez ese valor. Entonces aquí podemos poner suma, va a ser igual a lo que ya tiene suma, más lo que agregamos en nuestro arreglo, que es ARR en la posición I. Punto y coma. ¿Okay? Y con esta simple línea de código que agregamos en la línea 17, se va a estar acumulando la suma de cada elemento que vamos incorporando a nuestro arreglo. Si queremos visualizar el resultado de la suma, pues podemos simplemente un printf y la suma es el tipo de valor que vamos a mostrar y la variable que contiene ese resultado. ¿Okay? Y ojo, el resultado es después de que cerramos la llave del ciclo for, porque debemos de ir recorriendo cada posición pues para ir acumulando cada elemento que vamos agregando. Si compilamos, todo bien, y ejecutamos y nos vuelve a pedir los valores. Entonces aquí vamos a poner puro 10, así como sus calificaciones. La suma es 50, dado que son 5 elementos los que se están almacenando. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos el ejemplo de la declaración, el llenado del arreglo y vamos sumando cada elemento. Ahora, ¿qué pasa si ahora la suma yo la quiero, convertir pero ahora en función? ¿Okay?
Entonces para eso voy a hacer aquí el prototipo de mi función. ¿Qué tipo de valor me va a retornar? Un valor entero. La voy a llamar como suma arreglo, que va a recibir en sí un arreglo. Y ojo, en el prototipo de la función necesitamos indicarle que va a recibir no una variable normal, sino una variable que es de tipo arreglo, y para eso le ponemos los corchetes. Aquí no es necesario que agreguemos el tamaño del arreglo, es nada más representativo, por así decirlo. Entonces aquí digamos que voy a comentar estas líneas para que ahora la suma se realice en una función. ¿Okay? Esta llave de aquí es donde cierra la función principal, entonces voy a hacer la definición de mi función suma arreglo. La cual recibe un arreglo. ¿Okay? Y entonces acá, en lugar de llevar a cabo la suma en la función principal, la voy a llevar a cabo en una función. Entonces aquí digamos que voy a reutilizar esta línea y la suma es, pero en lugar de imprimir la variable suma que habíamos declarado aquí, voy a mandar a llamar a mi función, en este caso suma arreglo, que requiere que le envíe, en este caso, una variable o un arreglo más bien. ¿Okay? Y aquí cuando enviamos el arreglo tampoco es necesario poner los corchetes. Entonces ya tenemos aquí el llamado. Aquí es el llamado a la función. Y acá estamos recibiendo ese arreglo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos esa suma? Obviamente aquí pues necesitamos recorrer este arreglo que estamos recibiendo para poder retornar la suma. ¿Okay? Entonces aquí necesitamos un ciclo for. Necesitamos también nuestra variable acumuladora, que como lo hicimos acá en la función principal, entonces voy a declarar y voy a declarar la suma igual a 0. Y aquí la condición también es parecida a lo de arriba, mientras i sea menor al tamaño del arreglo. Y puedo utilizar tam, ya que es una constante que definí de manera global. Entonces aquí puedo realizar sin ningún problema la suma. Suma es igual a lo que ya tiene suma más lo que tiene el arreglo en la posición i. ¿Sale? ¿Y qué es lo que voy a retornar? La suma. Entonces digamos que lo que hicimos fue ahora realizar la suma, pero desde una función. Vamos a ver si funciona. Ay, vamos a limpiar esto. Ahí todo bien. Vamos a ejecutar. Vamos a darle, por ejemplo, un 10, un 30, otro 10, un 100 y otro 10. ¿Okay? La suma es 160. ¿Okay? Si notan, lo único que hicimos fue, sigue haciendo la suma, pero ahora desde una función. Dirán, bueno, pero si lo puedo hacer aquí en mi función principal, ¿para qué hacerlo en una función? Ahora, aquí es una suma muy sencilla, es un ejercicio muy sencillo, pero a lo mejor si después tenemos un arreglo un poquito más largo o queremos hacer otro tipo de operaciones, pues sí les recomiendo que su código sea un poquito más modular y que tengamos funciones para que esas funciones incluso las podemos reutilizar en otros códigos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí el ejercicio con arreglos.